Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio de este podcast. Mi nombre es Mariela. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se ve al principio de la carrera de ingeniería y que creo que es importante recalcar para todos aquellos que estén estudiando, que sean profesionales. La ingeniería y la sociedad es algo que debe de estar presente en todos nosotros, porque está presente en nuestra vida, y como ingenieros e ingenieras debemos de tener en mente la sociedad en todas las actividades, proyectos y desarrollos que hagamos. Ingeniería y sociedad es un término que trata de englobar ambas partes, tomar en cuenta ambas partes para que precisamente la ingeniería sea en beneficio de la sociedad. Pero hoy en día, más que sea un beneficio a la sociedad, debe de estar enfocada a ser equitativa e igualitaria. Debemos de trabajar y luchar porque esté al alcance de todas las personas todo lo que se realice, no solo la profesión o los estudios de ingeniería, sino todo lo que esto crea y todo lo que esto puede mejorar. Hoy en día, en la mayoría de los casos, esto no es así. Parece que es algo más de privilegio tener acceso a la ingeniería y a los desarrollos tecnológicos más avanzados que una cuestión social o de beneficio común. Si bien la ingeniería es una rama de estudio que busca solucionar problemas y crear nuevos métodos, procesos, herramientas que puedan favorecer a la sociedad. Con esto también nos referimos a que pueden favorecer a un mercado, ya sea laboral, financiero, entre otros. La ingeniería usa la ciencia y los conocimientos de distintas áreas para poder llegar a soluciones, para poder crear nuevas cosas en los distintos sectores en los que ésta también participa. Los desafíos que vivimos hoy en día son cada vez más complejos y este mundo es cada vez más caótico y complejo, por lo que requiere de muchos ingenieros e ingenieras que tengan las habilidades necesarias para poder hacer frente a todos estos cambios, a todos estos problemas, y así poder llegar a soluciones y hacer de este mundo algo mejor. La responsabilidad como ingenieros e ingenieras es muy grande, no solo por la búsqueda de soluciones y de mejorar la calidad de vida de las personas, sino también por el compromiso que hay con el medio ambiente, los recursos naturales, el uso de esto, su reposición, su disposición ética y moderada, las emisiones al ambiente, los contaminantes, hacer de los procesos y de los productos algo más sustentable y plantear en todas las personas y en todos los sectores una conciencia del cuidado ambiental. Si bien esto es algo que ha venido siendo muy escuchado por los medios y porque en general la sociedad está siendo o tendiendo a ser un poco más consciente en este tema, aún hace falta mucha acción y mucha práctica en la conciencia y en el estilo de vida de las personas. El mercado es algo que influye mucho en este tema, ya que para que las empresas se muevan hacia productos, servicios y procesos más sustentables, les va a llevar tiempo, inversión y sobre todo gente capacitada en este tema. No es justificación, pero mover una gran empresa o de cualquier tamaño, un gran producto o un gran proceso a algo más sustentable no es nada sencillo. Así que aquí está uno de los más grandes retos que se tienen en la actualidad. Al mismo tiempo es un círculo vicioso porque el mercado se mueve hacia lo que la gente o el consumidor quiere o busca, y aunque ya hay más conciencia ambiental, muchas personas todavía no se mueven hacia un consumo 100% sustentable. Se trata de cambiar la mentalidad, los hábitos y dejar a un lado cómo veníamos consumiendo todo este tiempo de una manera irracional, irregulada y con poco conocimiento en este tema. Si bien como consumidores podemos ser muy responsables y tenemos mucho poder en la decisión de qué consumimos, cuánto consumimos, la responsabilidad más grande está en las grandes empresas.
y en los profesionales como nosotros que creamos para mejorar, pero también podemos tener la capacidad de crear para destruir. Esta también es una manera de concientizar a las personas en cómo benefician sus inventos o sus creaciones, pero también cómo están perjudicando. Es necesario ver ambos lados de la moneda porque el uso que se le da a las cosas pueden ser múltiples. Tu intención puede ser muy buena, pero la de otro ser humano que lo va a usar no, y eso siempre va a existir. Así que es necesario ver estos dos caminos o estos dos lados de la moneda para tenerlos en mente, buscar solucionarlos o evitarlos. La economía y la sostenibilidad de los procesos que se mejoren y las soluciones que se den por parte de un ingeniero también son importantes. Esto es algo que le cuesta mucho trabajo a la mayoría de los ingenieros, ya que se suele capacitar muy poco en esto en las universidades, o simplemente el enfoque que se le da es a crear algo nuevo, innovador y que funcione, y se olvidan un poco de la cuestión económica y sostenible. Al final todo es un negocio y si no es rentable y si no se puede sostener, no se va a poder hacer. Tristemente, el dinero es el que mueve muchas cosas y es un medio también para crear o para destruir, para impulsar algo o para retrasarlo. Así que si un proyecto no es rentable, es difícil que se haga y se tiene que buscar su rentabilidad, ya sean costos o en beneficios que se puedan tener. En general, una sociedad no se puede impactar completamente si no se impacta primero la economía. Esto se tiene que ver en las nuevas tecnologías que se están desarrollando, los dispositivos electrónicos y innovadores que también pueden ser de uso humano, incluso comercial, pero son cada vez más costosos. Y esto crea un privilegio para unas personas, mientras otras se quedan desprivilegiadas, dependiendo de su capacidad económica o su estatus socioeconómico. En este sentido, se debe buscar que la tecnología que se crea llegue y sea capaz de estar en las manos de todas las personas. Por supuesto, esto también forma parte del mercado, pero tener acceso a recursos es una de las partes más importantes para el desarrollo de una sociedad. La ingeniería también debe de ver y luchar contra la desigualdad de género. Debe de estar en pro de una igualdad social y no solo por privilegio. La ingeniería es capaz de dar nuevos empleos, de emplear a la gente y de crear empresas y organizaciones, tanto del sector privado como público. Esto ya depende más de otras cosas y también al mismo tiempo demanda y requiere de gente capacitada en ciencias y en tecnología. Estas organizaciones y empresas son un motor también muy grande para la economía de una sociedad y para el desarrollo en general, la igualdad y la mejora de la calidad de vida. Sé que he mencionado mucho en este episodio el término de igualdad, pero con igualdad me refiero a tener una sociedad más equitativa entre personas, entre beneficios y privilegios. La distancia que hay entre un privilegio y una necesidad que sea cada vez más corta. Si bien es imposible y casi una utopía tener una sociedad completamente igualitaria, sí se pueden reducir los índices de desigualdad social. La calidad mejora gracias a la ingeniería por todos los otros aspectos que ya mencioné, pero también porque está presente e impacta la salud, el desarrollo humano, la movilidad, el transporte, los servicios cotidianos, el desarrollo urbano y la construcción de nuevos ambientes sociales. Asimismo, también impacta la educación, la difusión de las ciencias y de la tecnología, la conciencia, el conocimiento y la toma de decisiones de las personas, que impactan a su vez a la sociedad entera. Esta es la responsabilidad que tenemos como ingenieros. Esto es cómo beneficia la ingeniería, las ciencias y la tecnología a la sociedad en términos generales. Es increíble lo que se puede hacer y lo que se puede lograr gracias a esta rama de conocimiento. La vida que tenemos hoy no sería la misma sin ingenieros de hace años.
que soñaron, que crearon, que creyeron en sí mismos y lucharon por sus conocimientos, sus desarrollos científicos, sus creaciones, y vivieron apasionados y apasionadas por conocer y averiguar más sobre su propio mundo, sobre su propio cuerpo, sobre su propia mente y su propia naturaleza como ser humano. Gracias a todos ellos y todas ellas que no se conocen sus nombres de todos. Este mundo ha llegado a ser lo que es, tanto lo bueno como no tan bueno, pero siempre está en nosotros la responsabilidad, el compromiso y la oportunidad de impactar este mundo de una mejor manera, de construirlo día a día con nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras mentes y nuestras creaciones. Si eres ingeniero o ingeniera, vive este compromiso día a día, comprométete con tu profesión y asegúrate de ser un punto clave para la transformación de esta sociedad, de tu país, de tu mundo, de tu comunidad. Y si eres estudiante o un futuro estudiante, súbete a este tren con todas las ganas, sé consciente de la responsabilidad que tendrás, del compromiso y del propósito de tu profesión para tu vida y para este mundo. No solo se trata de ser ingeniero o ingeniera y ganar mucho dinero. Se trata de asegurarte que día a día impactes tu sociedad, tu vida y tu entorno para que sea un poco mejor de lo que fue ayer. Y eso tiene un valor infinito. Impacta tu mundo y tu vida con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes hacer, con lo que está a tu alcance. Eso va a ser suficiente. Tienes la oportunidad de cambiar tu mundo y tu vida hoy y cada minuto de tu vida. Créelo y hazlo. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por escucharme. Me encanta compartir todo esto contigo. Espero que este mensaje te motive y te sirva para continuar con tu día y con tu vida de una manera y un mindset más consciente. Somos ingenieros, ingenieras, somos chingones y chingonas, pero en nuestras manos hay mucho trabajo, mucha responsabilidad y mucho que hacer. Yo me voy para dejarte tomar acción. Nos vemos la próxima semana con otro episodio.